CADEM Consultores presenta Impuestos Diferidos, Enfoque Nacional e Internacional. CADEM Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Gracias por acudir a esta convocatoria sobre un tema que realmente no es de actualidad, porque como vamos a ver más adelante ya tiene sus añitos. Es una de las normas que ha quedado un tanto cuanto en el olvido para su cumplimiento, en parte porque si ustedes leen la NIF es demasiado técnica, ¿no? Al final de cuentas lo que ha venido haciendo México es irnos en la convergencia con las normas internacionales y hemos tomado muchos incluso conceptos o tecnicismos que a veces la traducción del inglés al español es muy literal, ¿no? A veces nos deja de, bueno, ¿qué quiso decir? Aunque está escrito en español, nos quedamos, ¿qué dijo? Entonces, uno de los puntos importantes que queremos compartir con ustedes es ayudarles a analizar la norma para efectos de aplicarlo de manera práctica, ¿no? Podemos ser autodidactas, total, el librito está muy pequeño, ¿no? Digo, está más pequeño que la sección amarilla, ¿no? Bueno, en mis tiempos, ahorita ya está el electrónico y le puedo poner lo que quiera, ¿no? La primera y gran desventaja es que no tenemos unas NIF electrónicas, ¿no? Bueno, gratuitas, ¿no? Porque sí las hay, sí tiene su costo, ¿no? Hay ciertos generadores de software que ya tienen las NIF con correlaciones incluso con las leyes fiscales o por temas, pero obviamente eso tiene un costo, ¿no? Y al final de cuentas tenemos que evaluar si tengo que invertir en mi aprendizaje o puedo seguir como estoy, ¿no? Al final de cuentas, yo me acuerdo que en la universidad tuve que desarrollar, en la universidad y en mi trayectoria profesional, yo estuve casi 20 años trabajando con Deloitte, y ahí lo que tuvimos que desarrollar como auditores es, nosotros aprendemos más rápido que el contador, porque tenemos que aprender normas contables y normas de auditoría en tiempo récord, ¿no? Porque yo tengo que decir en una revisión si está bien o está mal la contabilidad de acuerdo a la norma contable, en el menor tiempo, ¿no? Yo puedo llevarme 2 o 3 semanas de una revisión cuando la contabilidad se hace durante 365 días, ¿no? Entonces esa presión de tiempo nos hace desarrollar la habilidad de la lectura rápida y la comprensión, ¿no? Que incluso por ahí hay ciertos programas, sistemas, técnicas que nos ayudan mucho a eso, ¿no? Yo me acuerdo que una vez llegó una persona, le estoy hablando ya hace un buen ratito, yo creo que como 15 años, desarrollando un sistema de lectura, y dice, ¿sabes qué? Tu cerebro, estamos condicionados a leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, ¿no? Y por partes, pero tenemos que leer más de una vez, ¿no? Primero leo para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y después vuelvo a leer para tratar de entender, y el último vuelvo a leer para confirmar que lo que entendí es lo que está diciendo el libro, ¿no? Y eso implica tiempo, ¿no? La principal limitante que tenemos, o que he escuchado cuando damos cursos es, oye, ¿por qué no lo has leído? Y la respuesta común es, ¿a qué hora, no? O cómo, o leo, o trabajo. Al final de cuentas dicen que la vida del contador es muy estresante, ¿no? Yo creo que al final de cuentas la hacemos estresante como queramos, ¿no? Pero bueno, una de las normas que ha quedado ahí en el olvido ha sido el D4, como en su tiempo fue el B10, ¿no? El B10 existía como obligación, teníamos que registrarlo, pero la mayoría no lo registraba. Y no porque no sabíamos cómo calcularlo, era simplemente cálculos, ¿no? Ahora agarrábamos el Excel y era puro calculito. El tema importante era cómo interpretar lo que resultaba de eso y saber si estaba bien o estaba mal. Y en mi trayectoria pude ver que realmente todos los cálculos del B10 les daba una cifra de cuadre, ¿no? Pero esa cifra de cuadre no tenía razón de ser. Al final de cuentas, si yo agarro un balance general y reexpreso activo, pasivo, capital y resultados, pues se acuerdan de la partida doble, ¿no? Si aumenta el activo, aumenta el pasivo o el capital, entonces la palabra que usamos es cuadrar, ¿no? Luego por eso dice que somos cuadrados contadores, ¿no? Lo más bien tiene que coincidir el activo con la suma del pasivo y el capital, eso es lo que llamamos el cuadre, ¿no? Y pues como no nos daba, porque eran cálculos aislados, pues ya por la diferencia se va al capital y ahí se queda, ¿no? Que generó que ese monto que se fue al capital incluso podría capitalizarse, ¿no? Apoyándose en la Ley General de Sociedades Mercantiles, podría formar parte del capital social, de algo que sabrá Dios de dónde vino, ¿no? Y uno de estos temas tabú también es el D4. Como les decía, en México vamos a la tendencia de alinearlos a la norma internacional. Lo que se busca hoy en materia de norma financiera es que en todo el mundo hablemos en el mismo lenguaje, no en el lenguaje nativo, no el inglés o el español, sino un lenguaje contable, que tengamos que eliminar las barreras para efectos de si yo voy a unir mis estados financieros de empresas que tengo en México, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Asia,
en cualquier parte del mundo los podamos consolidar, sumar y tener una información de todo mi grupo de empresas. De ahí el por qué la tendencia de que nos unifiquemos mucho y obviamente lo que va en boga es la norma internacional. Antes la norma que era como la guía para seguir todos eran los US GAAP o los principios contables en Estados Unidos, por eso ya que han sido rebasados y han sido rebasados por la norma internacional. Entonces, hablando del tema de impuestos a utilidad, ahorita estoy de promoción. No les voy a vender 1 ni 2, sino 3 cursos por el precio de 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder determinar impuestos a la utilidad bajo norma mexicana, bajo norma internacional y bajo US GAAP. Que con esta convergencia ya son muy similares, hay menos diferencias que lo había antes. Bueno, yo me acuerdo, siempre que recuerdo mis talleres de auditorio, no es que el siglo pasado, sí es que fue en 1999, ¿no? Suena feo, pero fue el siglo pasado. En el siglo pasado teníamos que hacer una conversión, ¿no? De principios mexicanos a principios estadounidenses, el D4 local contra el D4 o el FAS 109 en Estados Unidos, y teníamos que empezar a combinar, ¿no? Ahora ya es mucho más sencillo, porque prácticamente de un solo cálculo puedo determinar todos los efectos, que es lo interesante ahora de la norma, ¿no? Es la gran ventaja. Luego me dicen, oye, ¿para qué quiero saber norma internacional? ¿Para qué me interesa saber US GAAP si estoy en México? Digo, al final de cuentas tal vez ahorita no lo apliques, ¿no? Pero ¿qué tal si en el futuro puedes tener una oportunidad de trabajar en un cliente interesante o que llegue un cliente interesante y que diga, oye, necesito estos servicios, ¿me los puedes dar? Pues qué feo sería contestar, sí, no sé, ya investigo, o no, y pierdo la oportunidad de venta de un servicio, ¿no? Entonces lo importante es estar preparados para lo que puede venir. Y además lo que yo uso esta norma, han escuchado por ahí que el cambio ahora como contador, yo digo, oye, si las normas contables han evolucionado de principios a normas, si el comercio ha evolucionado de face to face a hacerlo de manera electrónica, ¿por qué no como contador evoluciona igual? Sigo pensando igual como lo hacía Elías Lara Flores, ¿no? Que ese fue nuestro libro de cabecera. Bueno, a los jóvenes no creo que los hayan visto, espero, o al final, pero pues era el de cabecera, ¿no? Yo no tenía mi libro de principio, yo tenía el de Elías Lara Flores, porque ahí me decía asiento por asiento que tenía que hacer. ¿Cuál fue? La ventaja fue que tenía una referencia, la desventaja fue que me hizo mecánico, ¿no? Siempre hacer lo mismo de la misma forma para todas las empresas en todos los casos. ¿Cuál es el cambio estructural ahorita de cambiar de principios a normas que me tiene que romper este paradigma? La norma es un marco conceptual. ¿Qué quiere decir? Que no lo tengo que aplicar a veces textualmente, ¿no? Tengo que analizarlo, interpretarlo y aplicarlo. Antes había un término que se llamaba criterio prudencial, ¿no? Que a veces ni teníamos criterio ni éramos prudentes, ¿no? O sea, te lo dejo a tu criterio. Pues imagínense si dejamos algo al criterio de cada uno de nosotros, Torre de Babel, ¿no? Lo que para ti es bueno, para mí es malo, ¿no? Y ahí empezamos las discusiones. Por eso los principios eran reglas, ¿no? Igual que las leyes. Y ahí viene un problema en cuanto a lo fiscal y lo contable. En lo fiscal estamos muy dados a hacer las cosas como dice la ley, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y como lo dice. Porque así nos han enseñado, ¿no? La ley es de aplicación estricta. No hay cabida a criterio o conocimiento o posición subjetiva, ¿no? Aunque a veces sí las hay, ¿no? Con las famosas estrategias fiscales, ¿no? Pero realmente es aplicar la ley. Y eso lo hicimos, lo trasladamos a la parte contable. Entonces, contablemente decíamos que siempre se tiene que registrar así, porque así lo aprendí. Y a mí cuando me piden asesoría es que Elías Lara Flores dice esto. Incluso por ahí me dijeron, no, es que no entiendo lo que me estás diciendo, porque Elías Lara Flores decía otra cosa y no creo que ni él ni Luca Pacioli estuvieran mal. Digo, no, pues Luca Pacioli, pues yo creo que desde que empezó él a lo que está ahorita, pues igual de los años ha cambiado totalmente, ¿no? Y digo, el libro de Elías Lara Flores, que ahorita ya anda corriendo ahí por su versión electrónica en las redes sociales, pues realmente sí sirve como un parámetro, ¿no? Pero no necesariamente es lo que debe aplicar ahora. Ahora lo que nos pide es el juicio profesional, es decir, para poder ejercer mi juicio como profesionista es de la norma aplicarla a lo práctico, pero utilizando dos cosas importantes. Uno es la experiencia y otro el conocimiento. Sin conocimiento, pues voy a estar inventando, ¿no? Según me lea el saber y entender, y así me dijo mi jefe, así es. ¿Están de acuerdo? Y yo no soy nadie para contradecir a mi jefe, ¿no? Siempre tuvimos un jefe así, ¿no? Pero gracias a contradecirlo fue como aprendimos.
Y la experiencia nos les da el ejercer todos los días nuestra carrera, ¿no? Pero tienen que ir de la mano. Así como cuando hay algo fiscal siempre piden fundamento, ¿no? O dan fundamento, artículo tal, fracción tal, ya casi como en la Biblia, ¿no? Versículo tal, del tal a tal, dice así, y así se cumple. Bueno, tampoco, ¿verdad? Tampoco cumplimos con la Biblia. Pero bueno, si no lo haces así, estás mal. En la norma contable, una de las desventajas que yo veo, si no estamos bien preparados, es que lo deja a tu criterio, ¿no? Te voy a dar las bases para que con eso analices, determines cuál es el registro contable adecuado. ¿Por qué? Porque todo en la norma es análisis. ¿Se acuerdan lo que es la contabilidad? A veces me dicen que la contabilidad es una ciencia, o es un arte, o es una técnica. Según los libros dicen que es técnica, ¿no? Según la realidad a veces es ciencia, ¿no? Pero luego son ciencias ocultas, porque luego no sé de dónde sacaste la información. Y cuando queremos presentar información al fisco o a bancos, cuando vamos a pedir un crédito bancario, se vuelve un arte, ¿no? Que todo debe quedar, pero bien bonito. En el tiempo que he podido trabajar y he trabajado con analistas de bancos, pues por lo menos he trabajado con de los bancos más importantes. Los analistas a veces son administradores o son ingenieros, muy pocos contadores, pero analizan la información financiera mejor que nosotros. Incluso ahí tú le puedes dar un balance y un estado de resultados. Oye, tu rotación de inventarios no me hace sentido con tus ventas ni con tu relación de cartera. O tu activo circulante en relación a tu pasivo circulante dice que no vas a poder pagar, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Y a veces nos piden proyecciones financieras. Tengo que proyectar mi futuro en el plazo en que yo pido mi crédito. ¿Se imaginan poder proyectar en México 5 años? Está interesante, ¿no? Incluso cuando hubo la introducción del IETU, ¿se acuerdan del famoso IETU? Que dicen que nació muerto, ¿no? No tenía pies ni cabeza y al final del tiempo justificó que no tenía razón de ser. Para efectos de impuestos diferidos, tuvimos que determinar o calculas IETU o calculas ISR. Y nos decía la norma, tienes que establecer 4 años hacia adelante qué impuesto vas a pagar. Entonces cuando yo llegaba con los dueños, oye, necesito proyectar tu negocio a 4 años. Y la respuesta es, oye, si no puedo proyectar ni un año, ¿cómo quieres que te dé 4 años? Eso dice la norma, 4 años hacia adelante y prospectar a futuro qué impuesto vas a pagar. Y conforme a eso vas a determinar el efecto contable. Entonces, ¿qué dijimos? Oye, la norma es estricta, pero ¿de dónde saco información? Y más en México, ¿no? Si fuera en Europa, pues hay muchas empresas públicas. Y hacer público, la información es pública, ¿no? O en México hay empresas públicas, pero son las menos. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes quieren ver los estados financieros de Liverpool, pueden entrar a la página de Liverpool y ahí está. Porque por ley están obligados a publicarlos. Y bueno, entonces, ¿dónde tomo información? Ya es donde viene la combinación del conocimiento y de la experiencia. Si no puedo ver a futuro, por lo menos puedo ver el pasado, ¿no? ¿Cuál habría sido tu tendencia de pago? ISR o IETU, y sobre eso determinar qué impuesto vas a registrar en el futuro. Y en ese lapso de tiempo donde estuvo vivo el IETU, eran verdaderos dolores de cabeza al cierre del año, ¿no? ¿Qué vas a pagar, ISR o IETU? Y esta es una de las normas, créanme que es de las que yo siento más útiles, que no utilizamos, porque luego para explicarlo es muy complicado. O sea, explicar al usuario de la información financiera, ¿qué quiere decir? ¿Tengo que pagar eso al fisco? Luego sí tienes que pagar el fisco, pero eventualmente, ¿no? Es decir, puede ser el próximo año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, pero potencialmente es lo que tú le debes al fisco. Incluso cuando surgió el impuesto diferido en México, la misma autoridad dijo, oye, ¿qué es eso? Pues págamelo, ¿no? Pásame la integración. Así me pedían en las revisiones de la autoridad, pues pásame los pagos que cubrieron ese impuesto. Digo, híjole, te voy a quedar mal, ¿no? Que es una norma contable, no tiene que ver con lo fiscal. Incluso, no sé si recuerden por ahí del 99, 2000, 2001, que en ley de renta surgió el tema del diferimiento del pago del ISR. Y nació la famosa OFINRE, ¿no? Y la COFINRE, que es utilidad fiscal neta reinvertida. Decían, oye, de la utilidad, si vas a reinvertir, pues no me pagues el impuesto, me vas a pagar el impuesto hasta que pagues un dividendo. Y era un 5%. Entonces ahí empezó el impuesto sobre la renta diferido de carácter fiscal. Y luego había otro impuesto sobre la renta diferido de carácter contable. Entonces ahí nos hicimos verdaderas bolas, ¿no? La ventaja que tenemos ahorita es que solamente existe el contable, pero lo importante es que no lo consideren como una norma que debo cumplir, sino como una herramienta que puedo utilizar, incluso para verificar la determinación del impuesto sobre la renta anual. Yo lo uso mucho para verificar que mis datos de la conciliación contable fiscal sean lo correcto de acuerdo a la información contable. Y eso es lo que vamos a ver en un caso práctico, ¿de acuerdo? Entonces, para efectos de esta norma solamente tenemos 2 requisitos para poder entenderla bien, y son 2 requisitos muy sencillos. Conocer ese librito y conocer la ley de impuestos sobre la renta.
nada más. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Está sencillo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo nada más le pongo 2. Normas de información financiera y la ley de impuesto sobre la renta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora ya está el 4x1, ¿no? Porque además de ver norma local, extranjera, de Estados Unidos e internacional, vamos a ver temas fiscales de ley de impuesto sobre la renta. Generalmente cuando tocamos normas contables, siempre decimos lo fiscal se queda allá afuera, ¿no? Hay reglas fiscales, pero en lo contable no se aplica. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, yo creo que el rubro que siempre le hemos visto como igual contable y fiscal es el que es el más distinto, y es el activo fijo. Empezando por el concepto de activo fijo. El activo fijo lo regula el artículo 31, que me define qué es, que es parte de las inversiones, ¿no? El activo fijo es parte de las inversiones. Para efectos contables, el concepto es propiedades, planta y equipo. Incluso para determinar el valor, si yo compro un auto, hay una parte que podría ser no deducible, ¿están de acuerdo? Pero dependiendo del criterio que se aplique. Eso es para efectos fiscales. Para efectos contables, que se llama, lo llamamos el MOI, ¿no? El monto original de la inversión, es para efectos fiscales. Para efectos contables se llama costo de adquisición. Y el valor es muy distinto, porque incluye cosas distintas. Pero siempre hemos tomado el MOI para depreciar contablemente y para deducir fiscalmente, ¿están de acuerdo? Incluso la tasa de deducción fiscal la utilizo para determinar la presión contable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en teoría, todo es lo mismo, excepto que la deducción de inversiones la actualizo. Y el contable ahorita ya no. Por el B10 que ha quedado, digo que está en estado de coma, ¿no? Vive, pero no ha muerto. Y esperemos que no resucite, porque si resucita quiere decir que tenemos problemas económicos, ¿no? Y ahorita ya me preocupa el dólar, ¿no? Dicen que en teoría no hay problema, ¿no? Porque no está generando inflación. Dicen. Y a mí cada vez me cuesta menos, ¿no? Bueno, cada vez me cuesta más juntar los centavos y me cuesta menos, o me alcanza para menos, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta norma nos va a ayudar para ese tema también, para verificar. Es donde coinciden norma contable y norma fiscal que habían estado separadas en todos los rubros de los estados financieros, ahora se conjuntan en uno solo. Porque para cada registro contable debe haber un tratamiento fiscal, ¿están de acuerdo? Y para cada situación fiscal debe haber un registro contable. Como decía, la contabilidad, me he dicho, es que es una técnica que registra las transacciones y me recita en todo, ¿no? Y a veces ya ni me acordaba, ¿no? Solo vi en la universidad. Me hacían como periquito, ¿no? Repetirle. Pero al final de cuentas, ¿tú cómo le dirías a tu cliente que es un doctor, que es la contabilidad? Es como cuando yo voy al doctor, ¿no? Oiga, doctor, ¿qué tengo? Y me empieza a hablar con términos técnicos, ¿no? ¿Eso quiere decir que me voy a morir? No, tienes una gripa. Ya me asustó. ¿Están de acuerdo? Para efectos contables, lo que siempre les digo, ¿qué busca la contabilidad? Si yo hago un negocio, si compro y vendo, tengo pasivo con proveedores, le pago al fisco, si todo eso pasa en la realidad, ¿qué necesita hacer la contabilidad? Reflejar esa realidad en los libros. La realidad, simplemente hay que plasmarlo en números para generar información financiera que me ayude a seguir haciendo negocios. Pero si la realidad es una y la contable me dice otra cosa, luego a veces llegaba con los socios, ¿no? Ahí están los estados financieros y dicen, oye, pero esto no es mi negocio. ¿De qué quiere decir? Que no me estudiaste como negocio, ¿no? Simplemente agarraste los números del contador, incluso desde el contador, y necesitas información. Entonces, uno de los puntos importantes es analizar la información para poder registrar de manera adecuada, y por eso surgen las NIF. Las NIF es una norma, es un concepto, vamos a llamar, es una guía para poder determinar un registro contable, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es otra vez trabajar en nuestra capacidad de análisis para poder aplicarlas de manera adecuada para reflejar en la contabilidad la realidad del negocio, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan en el momento que la tengan, por favor, la compartimos. Algo importante que se me olvidó comentarles, que esto es una inversión para ustedes, ¿están de acuerdo? No quiero que sea un gasto. Y una inversión yo espero un retorno, ¿no? Hablando en términos financieros económicos, es decir, si yo ya invertí tiempo y recursos económicos, ¿qué me tengo que llevar? Pues conocimiento, ¿no? Entonces no quiero que esto se vuelva un, ¿cómo le llaman? Ahí se me fue el término gringo, ¿perdón? Un monólogo. Porque para monólogos mejor voy a ver a Adal Ramones, ¿no? Y ahí sacamos los 5 puntos. Yo quiero que sea interactivo. Algo importante que he aprendido a través de mi carrera es de que yo aprendo no leyendo, no estando viendo un curso,
sino interactuando, ¿no? Compartiendo conocimientos, por lo que yo no les digo, yo no lo sé todo, simplemente lo que yo sé, tal vez ustedes no lo sepan, pero hay cosas que ustedes saben que yo no lo sé. Si combinamos nuestra experiencia, créanme que va a ser muy enriquecedor, ¿no? Tanto los que están aquí en presencial como los que están en línea, les invito a compartir sus comentarios, ¿de acuerdo? Y si no preguntan, quiere decir que no sirvo yo, ¿no? Porque no pude transmitir el conocimiento, ¿no? Porque al final de cuentas hay muchas cosas que a veces nos va a hacer ruidos en términos de la norma contable. ¿Se dan cuenta? Lo que nos decía el título, si ustedes se dan cuenta, vamos a empezar hablando de la norma en México y vamos a tomar qué es lo mismo para efecto internacional y para efecto de Estados Unidos y al final les voy a decir cuáles son las diferencias. ¿De acuerdo? Lo que nos dice el D4, cada vez que hemos escuchado el D4 nos dicen impuestos diferidos, ¿están de acuerdo? Y así existía el concepto. Ahora, ¿qué dice el D4? Impuestos a la utilidad. ¿De acuerdo? Y en México, ¿cómo se determina o cómo le llamamos ese impuesto a la utilidad? Es el ISR. ¿Están de acuerdo? Aunque luego los abogados y fiscalistas me regañan, ¿no? Porque dice, el impuesto sobre la renta grava los ingresos, no la utilidad. Digo, bueno, si me voy al artículo 9, ¿qué tengo para poder pagar ISR? ¿Qué tengo que hacer? Enfrento mis ingresos acumulables contra mis deducciones autorizadas, ¿no? Y por ahí le resto algo de PTU, que no es deducción, ¿están de acuerdo? Simplemente reducción de la base. Digo, pues esto, ingresos menos deducciones en mi cabecita contable, pues es utilidad, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado los aspectos fiscales y legales, cuando digamos impuestos a la utilidad solamente va a ser ISR, ¿no? Antes cuando existía el IETU, o era ISR o era IETU, así como la mecánica de ley, ¿no? Pagábamos el mayor, ¿están de acuerdo? Antes del IETU existía el IMPACT, ¿no? Igual pagábamos el mayor, sin embargo el IMPACT, ¿qué es lo que me grababa? Eso me encantó. Impuestos sobre la renta, vas a pagar impuestos por lo que realmente ganes, ¿no? El 70 es tuyo, el 30 es de todos, no es del gobierno, ¿no? Si nos lo aportamos para que nos lo regresen en servicios. Es de todos. Y el IMPACT, pues, mismo nombre lo decía, ¿no? Impuesto al activo, ¿no? Pagas por lo que tienes, aunque lo debas no me importa, ¿no? Bueno, en principio decía, oye, si todo tu activo se lo debías al banco, pues no me importaba, las deudas bancarias no entraban, ¿no? Había una cierta limitante. Y después cambió la ley. No, pues en ciertos casos puedes meter las deudas para disminuir tu base gravable, ¿no? Entonces suena ilógico, ¿no? Voy a pagar sobre algo que tengo y que debo, y además de deberlo, tengo que pagarte a ti. Es increíble, ¿no? Por eso murió. Pero a final de cuentas, cuando hablemos concepto, en la norma contable, ustedes lo van a ver como impuestos a la utilidad. Para efectos fiscales actuales, este impuesto a la utilidad se llama ISR. Y no podemos ponerle en la norma ISR porque sabrá Dios si en el próximo año existe el ISR, existe un impuesto nuevo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Más en este México que pues, tenemos una certeza legal, ¿no? Nada va a cambiar, dicen, ¿no? Ok, me han preguntado, oye, este D4, ¿es obligatorio? ¿Qué opinan? Ya debemos de seguirlas desde hace más de 2006 que empezaron, ¿no? Empezó el cambio, es correcto. Empezaron. 2004 transitan de principios a no. 2006, 10 años. Y todavía me siguen preguntando, ¿es obligatorio? Y bueno, no me molesta esa pregunta, me molesta que, ajá, ¿y dónde dice? ¿Pero dónde dicen qué artículo? Digo, a ver. Empezamos otra vez, vamos a separarnos, ¿no? Tú como contador, yo creo que todos cuando egresamos como contador y nos titulamos, nos dieron un librito pequeño, no sé si a ustedes les tocó, porque deberían haberlo dado, que es el Código de Ética, ¿no? Que es uno de los mejores, hablando profesionalmente, uno de los mejores códigos de ética, que a veces ni sabemos qué es, ¿verdad? Incluso no saben que ya lo fue reestructurado para adecuarlo a las circunstancias actuales. Oye, yo como contador me obligo, así como los médicos, con su juramento de Hipócrates, que luego son hipócritas, ¿no? No todos. Tenemos o nos obligamos nosotros mismos a ejercer nuestra profesión de acuerdo a un código de ética, ¿no? Y el código de ética te dice, pues tienes que cumplir con las reglas de tu cuerpo colegiado, ¿no? O sea, bueno, es que yo no pertenezco a ningún colegio, entonces me voy por otro lado, soy independiente. Tenemos una profesión, ¿no? Y tenemos algo que cumplir. Y no debe haber una autoridad que me venga a imponer algo, ¿estamos de acuerdo? Yo les digo a la gente, el artículo 33 del reglamento del código
que nos dice cómo llevar la contabilidad para efectos fiscales, es una bofetada al contador, porque te están diciendo en ley que cómo tienes que hacer tu trabajo. Luego decían, oye, es que los contadores somos globales. Ventas del mes, boom, clientes, ventas. Cobranza del mes, clientes, bancos. Oye, ¿y cómo sé cada uno cuánto te pagó, cuándo te pagó, si te pagó o no te pagó? Ah, pues no sé, como yo registro globales para hacerlo más práctico. ¿Están de acuerdo? Y cuando llegó el reglamento dices que tienes que registrar cada transacción asociado con su folio fiscal, ¿qué dijeron? ¿O qué dijimos? ¿Qué? ¿Uno por uno? Tengo 1844 ventas. ¿Quieres que registre una por una? ¿Y qué dice el reglamento? Dicen deben ser registros analíticos, ¿no? ¿Qué quiere decir el analítico? One by one, ¿no? Como dice López Obrador, ¿no? Factura por factura, cliente por cliente. ¿Cuál es la necesidad de esa información? Pues hacer un rastreo de toda la operación o una sola operación para saber desde que vendiste hasta que lo cobraste. Para efectos fiscales, ¿no? Para efectos contables debía ser lo mismo para efectos de control interno. El generar información financiera no nada más es registrar los documentos, generar la balanza y entregarla, sino más bien verificar que esa información que estamos entregando tenga un soporte. Eso yo lo hacía como auditor y ahora que estoy del otro lado tengo que hacerlo para reportar, ¿no? Porque el mismo cliente me pide, oye, ¿y esto de dónde salió? Explícame, porque no soy contador. Pero debo explicar este numerito en términos entendibles de su negocio. Si no, pues no estoy haciendo negocio con el cliente, ¿no? Y esto mucho me sirve, las normas. Entonces, es obligatorio llevar, surgió el tema de contabilidad, ¿no? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Y ahí todavía seguimos, ¿no? ¿Qué pasa con el RIF? ¿Qué pasa con las personas físicas? Antes de que existiera el 28 del Código y el 33 del Reglamento del Código, desde 1869 existe el Código de Comercio, ¿no? Que casualmente coincide con el artículo 33 también, que me obliga a llevar una contabilidad. Si ustedes se van al Código de Comercio, te dice cómo llevar la contabilidad, y de una forma tan clara y sencilla que dejamos de hacer hace muchos años. Digo, por efectos prácticos, ¿no? O escasez de sistemas. Hoy en día, yo siempre les he dicho, y me ven feo, la contabilidad tiene que ser al día y a detalle, para poder tomar decisiones. El objetivo es generar información que me sirva para tomar decisiones. Hay un concepto que manejan mucho los bancos que es concentración de riesgo. Es decir, si yo le vendo a 2 clientes toda mi producción, concentro el riesgo de mi negocio en 2. Y si uno quiebra o desaparece o ya no me quiere comprar, mi negocio cae. No sé si escucharon con todo el escándalo de Volkswagen que tenemos allá en Puebla, pues muchos proveedores de Volkswagen empezaron a temblar, porque para efectos de cumplir con las sanciones que le establecían a Volkswagen a nivel mundial, todas las plantas tenían que contribuir con recursos, ¿no? ¿Y cuál es el recurso más fácil de obtener? El dejar de gastar. Y el dejar de gastar implica recorte de personal, lo que ellos le llaman paros técnicos, ¿no? O sea, no te quito el trabajo, nada más no vienes y no te pago, pero no te quito la chamba, ¿no? Que es algo que inventaron para evitar problemas laborales. Pero al final de cuentas, toda esa información se tiene que plasmar en contabilidad para reflejar la realidad del negocio, ¿no? Y las NIF, las mismas, como decía, la misma NIF son obligatorias. ¿Quién te obliga? Tú mismo. Si tú dices que llevas tu contabilidad de acuerdo a NIF, ahí te estás obligando. ¿Estamos de acuerdo? Que la NIF A5 de características de la información financiera dice, oye, si tú vas a determinar tu información financiera de acuerdo a NIF, es obligatorio cumplir con todas las NIF. Todas las que quieras. Esta sí, esta no me gusta, esta no la entiendo. Pues las que sí me aplican, ¿no? Es obligatorio. Por lo tanto, es obligatorio registrar los efectos de los impuestos a la utilidad. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿quién me va a sancionar? Pues tu conciencia profesional. No hay más. Por ahí, Ahí entramos perdón, buenos días, mi nombre es Gabriela Benítez. Es que ahí entramos en esta circunstancia, ¿verdad? Como no tenemos una sanción pecuniaria, como dicen, pues por eso entre que sí nos tomamos la referencia, entre que no es como la parte fiscal, ¿no? Si no cumples, pues tienes la multa, ¿no? De este lado, en la parte financiera, no existe eso. Sin embargo, como lo acaba de mencionar,
tenemos la obligación porque tenemos, es ahí, esas son nuestras guías, cómo lo debemos de hacer, cómo lo debemos de evaluar.